Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video y tal como venimos haciendo, vamos a hacer un repaso de las listas de las 4 selecciones que integran el grupo G. Hoy toca el turno del combinado de Bélgica, una selección que quizás no llega con su mejor producción de jugadores a esta Copa del Mundo, pero que siempre aparece como uno de los candidatos justamente porque por ranking FIFA ha sido cabeza de serie de todas las últimas ediciones de los mundiales. La diferencia, si hablamos puntualmente en cuanto a jerarquía global de jugadores entre Bélgica y las otras 3 selecciones que integran esta zona, la realidad es que hay una diferencia más que importante. Tenemos también a la selección de Egipto, el combinado africano que después de haber vuelto a los mundiales en el 2018 participó de las últimas 3 ediciones del torneo. También tenemos a la selección de Irán, que en lo que respecta a los combinados de Asia, claramente es uno de los más poderosos, sin ningún tipo de dudas. Y por último tenemos a la selección de Nueva Zelanda, que con el aumento de cupos, teniendo en cuenta que anteriormente cuando eran 32 países, el mejor seleccionado de Oceanía se clasificaba para jugar al repechaje, ahora, como son 48 equipos, el mejor combinado de ese continente se clasifica directamente al Mundial. Y obviamente Nueva Zelanda está muy por encima del resto de las selecciones insulares que hay en el continente oceánico. Empecemos. Y vamos a comenzar obviamente haciendo el repaso de la selección de Bélgica, que va a tener el last dance de algunas de sus figuras más importantes, entre ellas Courtois, De Bruyne y Lukaku, y algunos nuevos nombres que estarán disputando por primera vez una cita mundialista. El entrenador es el francés Rudi García, que ha tenido productivos trabajos a nivel clubes y ahora buscará sobresalir por primera vez a nivel selección. Está claro que Bélgica es muy por encima del resto de los países con los que compite en este grupo, candidato a pasar primero con diferencia. Veremos si le da la talla para conseguir al menos ese objetivo primario, recordando que en el Mundial de Qatar quedaron afuera en fase de grupos. Los 26 convocados por Rudi García son los siguientes: los 3 arqueros, Thibaut Courtois del Real Madrid, Saint Lamens del Manchester United y Mike Penders del Racing de Estrasburgo; defensores, Timothy Castan del Fulham, Thomas Meunier del Lille, Zeno de Bosch del Sporting Club de Lisboa, Arthur Thier del Eintracht de Frankfurt, Maxim de Kuyper del Brighton, Brandon Mechele del Brujas, Conny de Winter del Milan, Nathan Ngoy del Lille y Joaquín Saiz del Brujas; mediocampistas, Kevin De Bruyne del Napoli, Yuri Tielemans del Aston Villa, Nicolás Raskin del Rangers, Amadou Onana del Aston Villa, Hans Van Aken del Brujas y Axel Witsel del Girona, otro de los que estará en este típico Last Dance, jugando su cuarto mundial. Y los delanteros, Jeremy Doku del Manchester City, Leandro Trossard del Arsenal, Charles de Ketelaere del Atalanta, Alexis Saelemaekers del Milan, Matías Fernández Prado del Lille, Romelu Lukaku del Napoli, Dodi Lukebakio del Benfica y Diego Moreira del Racing de Estrasburgo. Es una selección que tiene nombres más que interesantes. Hay que ver cómo llegan algunos de sus jugadores más importantes, teniendo en cuenta que sobre el final del semestre a nivel clubes muchos terminaron con molestias musculares, pero por lo pronto, de no mediar inconvenientes, el equipo ideal estaría bastante bien armado, con algunos nombres, como dije, experimentados, y combinando esta experiencia con juventud, que es lo que básicamente necesitan todas las selecciones para poder lograr el principal objetivo. En lo que tiene que ver con el 11 teóricamente ideal de Rudi García, Thibaut Courtois sería el arquero, los 4 defensores: por el lateral derecho Timothy Castan, pareja de centrales Zeno de Bosch junto con Conny de Winter, y el lateral izquierdo sería Maxim de Kuyper. Lejos quedaron a aquellos seleccionados que tenían a Kompany, Vermaelen, Vertonghen y otros nombres interesantes en la zona defensiva, pero estos nuevos jugadores más jóvenes tienen todo como para poder resaltar. Mitad de la cancha, la pareja de mediocampistas centrales conformada por Amadou Onana y Yuri Tielemans, ambos futbolistas del Aston Villa. Más adelante una línea de 3 jugadores más ofensivos: por un lado Jeremy Doku, por el otro lado Leandro Trossard. El media punta o mediocampista ofensivo sería Kevin De Bruyne y el delantero
O apuesta por el nombre experimentado, más de 80 goles para Romelu Lukaku, siendo el máximo goleador de la historia de Bélgica, o se guía un poco más por la actualidad, porque Charles de Ketelaere en el Atalanta ha tenido un rendimiento verdaderamente espectacular. La selección de Bélgica no es tan candidata a ganar el Mundial como en ediciones anteriores. Recordemos que su mejor posición fue el tercer puesto conseguido en Rusia 2018, pero aún así el objetivo de hacer una buena Copa del Mundo sigue en pie. Estarán debutando contra la selección de Egipto, el segundo partido será contra Irán y el tercer y último cotejo será frente a la débil Nueva Zelanda. Y vamos ahora con la selección de Egipto, que después de haber estado muchísimo tiempo afuera del plano mundial, porque si bien en el arranque de este siglo hasta llegaron a ser tricampeones de la Copa África, el primer torneo a nivel internacional, es decir, de Copa del Mundo que disputaron en este siglo, fue Rusia 2018, después quedaron en las puertas de jugar Qatar 2022 y finalmente ahora disputan esta Copa del Mundo del 2026 buscando clasificar al menos a la siguiente ronda en un grupo que seguramente se los permita, porque con Bélgica como primer exponente de la zona, el segundo lugar está un poco al azar. Entre Egipto, Irán y Nueva Zelanda, si bien es cierto que los neozelandeses parecerían ser un poco más débiles que los otros dos, cualquier cosa puede llegar a suceder. El entrenador Hossam Hassan dispuso de 27 jugadores, pero ya cortará a un arquero para que los 4 guardametas se reduzcan a 3. Aún así, en la lista oficial, hasta el último día va a haber un total de 27 nombres. Los repaso rápidamente. Los guardametas: Oufa Sobeir del Al-Ahly, Mohamed Al-Shenawi del Al-Ahly, Mohamed Alaa del El Gouna y el Madi Soliman de Zamalek. Defensores: Mohamed Abdelmonem del Niza, Hossam Abdelmagouid del Zamalek, Rami Rabia del Al Ain, Yasser Ibrahim del Al Ahly, Ahmed Fatou del Zamalek, Karim Hafez del Pyramids, Mohamed Hani del Al Ahly y Tarek Alaa del Set Fútbol Club. Mediocampistas: Marwan Ateya del Al Ahly, Mohanad Lashin del Pyramid, Amdi Fati del Al-Wakra, Nabil Dunga del An-Najma de Arabia Saudita, Eman Azur del Al-Ahly y Mahmoud Saber del Set Fútbol Club. Y los delanteros: Mohamed Salah del Liverpool, Trezeguet del Al-Ahly, Ibrahim Adel del Nordjylland de Dinamarca, Mostafa Siko del Pyramids, Hacem Hassam del Real Oviedo, Siso del Al-Ahly, Omar Marmoush del Manchester City y Hamza Abdelkarim del Fútbol Club Barcelona, una joyita de 18 años que espera brindarse lo mejor posible en este equipo de los faraones. En lo que respecta a Egipto, claramente nunca ha sido el seleccionado africano con más jugadores en distintos equipos de Europa. De hecho, la mayor cantidad de futbolistas, un 80% de toda la lista, están en conjuntos egipcios. Aún así, tienen 2 o 3 jugadores que se destacan por sobre el resto, que podrían hacer la diferencia contra Irán y Nueva Zelanda, que son los 2 competidores más cercanos en este grupo. En cuanto a la formación oficial, Hassan forma con el típico 4-3-3 con Oufa Sobeir en el arco, línea de 4 defensores con Mohamed Hani como lateral por la derecha, Ibrahim y Abdelmonem como pareja de centrales y Karim Hafez de lateral izquierdo. En la mitad de la cancha el mediocampista más posicional, el pivote es Marwan Ateya, los volantes internos Eman Achour y Mohamed Lashin y adelante el tridente ofensivo, uno de los mejores si analizamos únicamente los equipos africanos. Por un lado va a estar jugando Mohamed Salah, por el otro el histórico Trezeguet, máximo goleador del Al-Ahly, y la referencia de área sería Omar Marmoush del Manchester City. Por lo pronto, Egipto tendrá la difícil tarea en el debut de enfrentar a Bélgica. En el segundo compromiso se verá las caras contra Nueva Zelanda, obligación ganar ese partido, y cerrará el grupo enfrentándose a Irán. Vamos ahora con la selección de Irán, un país ya habitual en esta clase de competiciones. A lo largo de este siglo ha sido la selección asiática, no sé si puntualmente que mejor ha jugado, pero sí la que ha tenido mayor predominancia en el continente en sí. Después, hablando puntualmente de las Copas del Mundo, ha sido superado en varias oportunidades por los rendimientos de Japón y Corea del Sur, que han llegado a instancias decisivas, pero Irán está absolutamente siempre, sabiendo todo lo que pasó en la previa y lo que no sabemos que puede llegar a pasar durante el torneo, con los inconvenientes entre el país anfitrión Estados Unidos e Irán en lo que respecta al conflicto bélico.
El entrenador Amir Galenoei dispuso de los siguientes 26 nombres que representarán al conjunto de Asia en esta Copa del Mundo. Los 3 arqueros son Alireza Beiranvand del Tractor Fútbol Club, Payan Niasman del Persepolis y Seyed Hossein Hosseini del Sepaham. Defensores: Hossein Kanani del Persepolis, Daniel Eiri del Malabar Bandar Ansai, Ali Nemati del Foloat, Joha Khalilzadeh del Tractor, Milat Mohammadi del Persepolis, Esa Hafazi del Sepanam, Arya Yousefi del Sepanan, Saleh Hardani del Estegal y Ramin Rezaian del Folat. Los mediocampistas son Saed Esatolahi del Jabhat Ali de Emiratos Árabes, Mohammad Gorbani del Al-Wada también de Emiratos Árabes, Rusbe Chesmi del Estegal, Amir Mohammad Razaguinia del Estegal y Saman Godo del Al-Ittihad de Emiratos Árabes. Y los delanteros: Mehdi Taremi del Olympiacos, Mehdi Gayade del Al-Nassr de Emiratos Árabes, Mohammad Mojevi del Rostov de Rusia, Alireza Hakanbakash del Denver de Bélgica, Amir Hosseinzadeh del Tractor, Denis Ekter Ayensa del Standard de Lieja de Bélgica, Ali Alipour del Persepolis, Shahriar Moganlou del Al-Ittihad Kaiba de Emiratos Árabes y Mehdi Torabi del Tractor Fútbol Club, equipo iraní. A excepción de algunos jugadores, como son los casos más precisamente de Taremi, Hakanbash y Eker Ayensa, el resto juegan o en la Liga de Irán o en la Liga de Emiratos Árabes Unidos, es decir, 23 de los 26 jugadores juegan en conjuntos del Medio Oriente, lo que claramente hace que Irán no tenga una gran predominancia sobre otros equipos en esta Copa del Mundo. Sin embargo, en el grupo donde tenemos a Bélgica como principal selección, a Egipto, que como dije recién tiene a los principales jugadores jugando en la Liga Egipcia, y a Nueva Zelanda, que es la peor del ranking FIFA, claramente Irán se puede dar el lujo de soñar con una clasificación. En lo que respecta al probable 11, un 4-2-3-1 es lo que en esta oportunidad para el técnico Amir Galenoei. En el arco tenemos a Beiranvand, la línea de 4 defensores conformada por Yousefi como lateral derecho, por Hossein Kanani y Ali Nemati como pareja de centrales, y en el lateral izquierdo juega Ehsan Hassafi. Los 2 mediocampistas centrales son Esatolahi y Gorbani, más adelante como volante ofensivo Godos, por derecho juega Mohamed Mobi, por izquierda el número 10 Mehdi Gayedi y el centro atacante Mehdi Taremi. Irán arrancará el grupo contra la selección en teoría más débil, por la que debe empezar sí o sí el Mundial ganando frente a Nueva Zelanda. En la segunda jornada se verá las caras con Bélgica y cerrará la fase de grupos contra Egipto. Y por último vamos a hablar de Nueva Zelanda. Si bien es cierto que el equipo neozelandés ha jugado más ediciones de mundiales que otros países que van a disputar esta Copa del Mundo, como son los casos de los debutantes Uzbekistán, Jordania, Curazao y Cabo Verde, también ha jugado más ediciones del torneo que Haití y República Democrática del Congo, también le sumamos a Qatar, pero a pesar de todo esto está en la última colocación del ranking FIFA. Eso se debe básicamente a que cuando tiene que jugar amistosos con selecciones fuera del continente de Oceanía, en general pierde, y sus únicos triunfos en los últimos años son justamente contra selecciones de muy bajo nivel como lo son Tahití, Nueva Caledonia, Samoa Americana, Papúa Nueva Guinea, todos países que sueñan alguna vez con jugar un mundial pero están todos muy lejos. Aún así, tiene la esperanza de jugar la Copa del Mundo. La última vez que jugó un mundial fue en 2010 y se despidió con 3 empates sin perder ningún partido. El entrenador es Darren Basley y dispuso a los siguientes 26 nombres para representar al equipo neozelandés en este mundial. Los 3 arqueros son Max Crocombe del Millwall, Alex Poulsen del Legia Kazan y Michael Wood del Auckland Football Club. Defensores: Tim Payne del Wellington Phoenix, Tommy Smith del Braintree Town, Francis de Vries del Auckland Football Club, Michael Boxall del Minnesota United, Tyler Bindon del Sheffield United, Liberato Kakakse del Wrexham, Nando Picnacker del Auckland Football Club, Finn Surman del Portland Timbers y Callan Elliott del Auckland Football Club. Mediocampistas: tenemos a Joe Bell del Viking, a Matthew Garberg del Peterborough United, a Marco Stamenik del Swansea City, a Sarpreet Singh del Wellington Phoenix, a Elijah Jacks del Motherwell, a Alex Ruffer del Wellington Phoenix, a Ben Old del San Etienne, a Callum McCowat del Silkeborg, Ryan Thomas del Zwolle y Lachlan Bailey del Newcastle Jets.
Y los delanteros, la máxima figura del equipo, Chris Wood del Nottingham Forest, Costa Barberouses del Western Sydney Wanderers, a Ben Waine del Port Vale y a Jesse Rendell del Auckland Football Club. Una selección que, si logra pasar a la siguiente instancia del torneo, claramente estaremos hablando de una edición histórica. Más allá de que tener que superar a Egipto y a Irán quizás no sea tan complicado como otras veces, que le podría haber tocado rivales un tanto más duros, aún así estamos hablando, como dije, de en teoría la peor selección de este ranking FIFA que jugaría en el Mundial. Por lo pronto, en lo que respecta al probable once inicial, el arquero sería Max Crocombe. En la defensa jugarían como pareja de centrales Tim Bidon en conjunto con Finn Surman. En el lateral izquierdo jugaría Liberato Kakaxe. En el lateral derecho jugaría Tim Payne. En la mitad de la cancha, Joe Bell y Marco Stamenik se repartirían el doble 5 de marca. Más adelante, en una línea de 3 jugadores un tanto más ofensivos, aparecerían por uno de los costados Ryan Thomas, por el otro Callum McCoward y por detrás del centro delantero Ben Waine y obviamente la referencia de área sin ningún tipo de dudas, el histórico Chris Wood. Nueva Zelanda empezará el grupo jugando contra Irán. En la segunda jornada tendrá la difícil tarea de enfrentar a la selección de Egipto y deberá lograr puntos en esos dos primeros partidos porque en la tercera y última fecha enfrentará a Bélgica. El grupo G, sinceramente, y no vale la pena mentirle a nadie, es uno de los menos atractivos de este mundial. Me atrevería a decir que es el menos atractivo de todos los que componen esta Copa del Mundo, porque la diferencia entre el mejor equipo y el resto, en este caso Bélgica, es demasiada y no hay verdaderamente ningún encuentro que llame la atención entre los seleccionados participantes. Aún así, quizás sea interesante ver cómo Egipto, Irán y Nueva Zelanda intentan competir por ese segundo lugar de este grupo G. El grupo se estará abriendo el 15 de junio con los siguientes partidos. En el Lumen Field de la ciudad de Seattle, Bélgica contra Egipto, y ese mismo día, pero más tarde, en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles, Irán contra Nueva Zelanda. El domingo 21 de junio, la segunda jornada, en Los Ángeles justamente, Bélgica contra Irán, y más tarde en el estadio BC Place de la ciudad de Vancouver, Nueva Zelanda contra Egipto, y el viernes 26 de junio, con los dos partidos a la misma hora, se cierra este grupo. En Vancouver, Nueva Zelanda contra Bélgica, y en el Lumen Field de la ciudad de Seattle, Egipto enfrentará a Irán.